En nombre de Dios y de la patria, se inicia la sesión de economía de este martes 10 de enero. Se invita a los miembros tanto de la comisión como de los ministerios. Bien, ¿cuenta, señor secretario? No hay cuenta, señor presidente. No hay cuenta. Entonces, senadora. Presidente, habíamos... El alcalde de Alto Hospicio sí está mirando, por eso no le puedo contestar. Habíamos señalado ya en dos sesiones, habíamos reiterado el compromiso de que Chile Compra pudiese generar un instructivo para los compradores del Estado que tengan una opción preferente por las empresas de menor tamaño. Entonces me gustaría saber en qué está ese compromiso. Ok, vamos a dar inicio a la tabla y le consultamos con respecto al compromiso de Chile Compra. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta comisión de economía para continuar la votación de las indicaciones al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que moderniza la ley número 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado con urgencia calificada de simple, boletín número 14.137-05. Quiero saludar a nuestros invitados del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el asesor legislativo don Juan Ignacio Bugueño, del Ministerio de Hacienda, el coordinador de servicio don Ricardo Mayer, la coordinadora legislativa señora Consuelo Fernández y la asesora señora Gabriela Rodríguez, y de Chile Compra la directora subrogante señora Dora Ruiz y el fiscal señor Ricardo Miranda. Hay una consulta realizada por la senadora Proboste a Chile Compra, entonces me gustaría que se le pudiese dar respuesta a la senadora Proboste. Tiene la palabra la señora Dora Ruiz. Sí, bueno, muy buenos días. Gracias por su intermedio, señor presidente. La directiva está, la acabo de firmar. En unos minutos más se las estaré haciendo llegar a la comisión y a la senadora para que la puedan revisar, y nuestro propósito además es difundirla a todos los organismos públicos, generar acciones de capacitación en relación a la directiva como es habitual en nosotros, así que en unos minutos más se las haremos llegar a la comisión. Estamos recién firmándola y se las llegamos a... Bien, muchas gracias, señora Dora, y ahora le voy a pedir al señor secretario de la comisión, don Pedro Fadi, que nos pueda informar en qué etapa quedamos con respecto a la última sesión de economía y cuáles serían los capítulos a ver en esta sesión con respecto a este proyecto de Chile Compra. Gracias, señor presidente. En la última sesión, la comisión debatió respecto de uno de los procedimientos especiales que se introducen en las compras públicas, que es el diálogo competitivo. Hubo un debate, participaron todos los señores y señoras senadores. El Ejecutivo hizo una propuesta en el sentido de agregar al numeral 6 un inciso segundo, que también se analizó, y en la sesión anterior la comisión le solicitó al Ejecutivo una nueva propuesta que el Ejecutivo comprometió traerla en una próxima sesión o en esta sesión. Tengo entendido que tienen una contrapropuesta, digámoslo así, a la comisión, que se la van a exponer ellos mismos. Ok, gracias, presidente. Entonces, ¿quién va a hacer la presentación? Muy bien, señor Bugueño, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, solicitarle a la comisión
Muchas gracias. Solicitarle a la comisión más tiempo para poder cerrar la propuesta. Los equipos ahora se encuentran trabajando en esta. Y de acuerdo también a lo que conversamos con la Secretaría, dado que el cambio que vamos a realizar, tanto de fondo como de forma del procedimiento de diálogo competitivo para atender a las dudas planteadas en la sesión anterior, es significativo, la manera en la que nosotros queremos ingresar este cambio es mediante una indicación. Entonces, conversando ahí con don Pedro y con don Robert, la sugerencia y a la cual nosotros la tomamos es ingresar este cambio luego en un quinto paquete de indicaciones que presentemos y que sea un paquete que contenga todos los consensos que vayan a presentarse, digamos, en una etapa más posterior de la tramitación de este proyecto. Eso significa que de acuerdo a nuevas consultas o nuevas acciones que se vayan generando en el trámite de la discusión, ustedes van a presentar un nuevo paquete de indicaciones. ¿Eso sería marzo, abril, mayo? No, todo esto se enmarcaría dentro de la tramitación del proyecto en esta comisión, cuando ya estemos, digamos, finalizando, pero eso solamente responde al ingreso formal de la modificación. Nosotros conversamos con los asesores y dentro de esta semana igual les vamos a hacer llegar una primera propuesta para empezar una conversación en paralelo y así también la minuta comprometida que permita dejar claramente establecidas las diferencias entre contratos para la innovación y diálogo competitivo. ¿Se ofrece la palabra? Bien. Entonces, Ejecutivo, ¿con qué continuaríamos? Presidente, corresponde continuar ahora con otro procedimiento especial de compra, que es subasta inversa electrónica, que está en la página 43 del comparado, forma parte de la misma indicación que hemos estado analizando en estas últimas sesiones. Subasta inversa electrónica. Presidente, ¿doy lectura? Sí, por favor. Página 43, ¿no? 43 del comparado, sí. Es el procedimiento de compra abierto y competitivo que persigue la generación de ahorros de la adquisición de bienes estandarizados previamente identificados en un listado publicado en el Sistema de Información y Gestión de Compras. Este procedimiento se desarrolla en varias etapas. En la primera de ellas se determina, sobre la base de los requerimientos del órgano comprador y las propuestas de los oferentes, a aquellos que califican para participar en las rondas subsecuentes. En la segunda etapa, los proveedores deberán presentar en cada ronda sus ofertas sobre aspectos tales como el precio, los tiempos de despacho u otras características objetivas del bien o servicio por contratar. El reglamento indicará los presupuestos para su procedencia. Eso es, presidente. El Ejecutivo también tiene una propuesta para hacer una pequeña modificación en el texto. ¿Tiene la palabra el Ejecutivo? Gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente propusimos algunos cambios. No sé si se podrán ver para que también se vaya entendiendo un poco la explicación. Pero bueno, mencionarles a grandes rasgos de que este es un procedimiento de compra que se encuentra también regulado en las directivas de la Unión Europea. Sin embargo, este sí ha sido probado en varios países de la región. Podemos mencionar Brasil, Ecuador, Paraguay, entre otros. De esas regulaciones se tomaron como referencia para poder presentar esta indicación. Es un procedimiento de compra abierto, competitivo, que persigue la generación de ahorro en bienes y servicios que sean estandarizados y nosotros precisamos ahí que no se encuentren disponibles los convenios marcos vigentes. Es decir, no entraría a competir con el convenio marco, pues se trata de todos aquellos que podrían quedar fuera. Este lo llevan a cabo las respectivas entidades compradoras de manera individual e independiente, pero a través del sistema de información. Es decir, es plenamente electrónico, tiene varias etapas en las cuales, al menos en una de ellas, se va realizando una puja de las ofertas para conseguir los mejores precios. También mencionarles, eso sí, que como todos los procedimientos especiales de contratación son excepcionales, esto es por aplicación del artículo 5º,
Y también explicarles un poco que lo que hacen nuestros acuerdos, o sea, nuestra propuesta, que esperamos que haya acuerdo, es que, como les señalaba, señalar que no puede encontrarse en convenio marco, y también especificamos ciertas partes, las etapas, que se entiendan bien y diferenciar las etapas, para efectos de que quizás en la redacción no estaba tan claro, señalar que este tiene 2 etapas que en la práctica Chile Compras podría mencionarles cómo funciona. Gracias. Gracias, señor presidente. Sí, bueno, las etapas que tiene la subasta inversa electrónica, que como explicaba Gabriela, es un procedimiento ya aprobado, una fórmula aprobada por muchos años en países de la región. En primer lugar, el procedimiento es realizado por la respectiva entidad compradora. Eso hay que tenerlo muy claro para diferenciarlo con otros procedimientos, como por ejemplo el convenio marco, donde el primer procedimiento inicial es un procedimiento competitivo que realiza Chile Compra y que forma un catálogo. En la subasta inversa, el procedimiento lo lleva a cabo todo el tiempo el comprador. Es decir, aquí autónomamente el comprador decide si realiza la compra a través de este nuevo procedimiento. Y aplica a no todo tipo de productos, sino que son productos estandarizados, con especificaciones técnicas claramente definidas desde un inicio, desde el requerimiento inicial. Se realiza este procedimiento, esta convocatoria, en la cual se invita a distintos oferentes que estén disponibles en el mercado a participar. Ellos participan y hay una primera instancia de preselección o precalificación, en el cual se preseleccionan a 3, 4, 5 proveedores que cumplen con estos requerimientos económicos y técnicos. Y una vez que se encuentran preseleccionados estos proveedores, se fija un día y hora determinada en los cuales estos proveedores seleccionados mejoran su oferta inicial. Incluso ellos pueden tener información sobre la oferta de sus competidores, no la identidad del competidor, pero sí el precio que el competidor oferta, y ellos mejoran esa oferta. Y obviamente en esta segunda instancia la evaluación es en base a criterios muy objetivos, como fundamentalmente el precio. Por eso lo que nosotros hemos analizado en distintos sistemas en la región y en la Unión Europea es que en esta segunda etapa de ya evaluación de los precios se aplican sistemas electrónicos automatizados, donde la evaluación, al basarse en criterios muy objetivos, es automática. Incluso se entrega la posibilidad de que hayan distintas rondas o pujas en las cuales los mismos oferentes pueden ya ver la oferta de su competidor y pueden mejorar su oferta en una ronda subsiguiente y así sucesivamente hasta que se llega a la oferta más económica. Y esto, dependiendo de lo que se establezca en las bases, puede establecerse, por ejemplo, una fecha determinada donde se cierran las pujas, o pueden establecerse la posibilidad de que hayan 3 rondas sucesivas hasta que se llegue a una mejor oferta, o bien podría darse la situación en que se establezca que al llegar a cierto precio mínimo, esa es la oferta que se va a adjudicar. Son distintas modalidades que se pueden ir estableciendo en las bases. Así es como funciona en la mayoría de los países de la región donde se estudió la subasta inversa electrónica de manera bastante exitosa, porque en el fondo lo que se logra acá, hacer productos muy estandarizados y al hacerse la evaluación en base a criterios muy objetivos como el precio, es mucho ahorro, mucha eficiencia en este procedimiento de compra. Eso es lo que podría explicar, señor presidente, sobre la subasta inversa. Muchas gracias, don Ricardo. ¿Se ofrece la palabra? Ya, ¿y cuál es la...? Pero ya lo explicaron. ¿Se hay alguna consulta específica en relación a los cambios que se necesite que el Ejecutivo pueda volver a explicar? Demos una segunda mirada, le pido al Ejecutivo que dé una segunda mirada profundizando en los cambios para luego someter a votación. Sí, claro.
Bueno, mencionarles de que agregamos bienes y servicios, que está ahí en rojito servicios, porque en la indicación solo se refiere a bienes y podía estar dejando fuera a servicios que también podrían ser parte de una subasta inversa electrónica. Borramos la parte de previamente identificado en un listado público del Sistema de Información y Gestión de Compras porque quedaba, además, le daba la obligación a Chile Compras de hacer este listado que no necesariamente había un criterio objetivo de qué podía entrar en ese listado. Y de ahí podía entrar a competir, por ejemplo, con convenio marco y que, en el fondo, un bien estandarizado estuviera en ambos. Entonces, para diferenciarlo, borramos esa parte y señalamos explícitamente que más allá de que se haga un listado o no, lo importante es que estos bienes o servicios estandarizados no sean parte de un convenio marco. Luego, cuando se explican las etapas, se señala de que la primera de ellas se establecen requerimientos que son previamente efectuados por el organismo comprador. Esto sería para efectos de determinar de que hay unas bases que establecen los criterios objetivos de qué es lo que se está buscando, por eso previamente efectuados por el organismo comprador, y que luego se presentan propuestas por parte de los oferentes. Luego se especifica también ahí en rojito que para la segunda etapa los proveedores han sido previamente calificados, o sea, tienen que pasar la primera etapa para poder llegar a la segunda. Esos son los cambios que agregamos que nos parecían que podían especificar a qué apunta el procedimiento, cuál es su objetivo y en qué consiste cada etapa. Ok, muchas gracias, señores senadores. Consulta. Bien, en votación se pide la unanimidad. ¿No? En votación entonces, señor. Presidente, pone en votación subasta inversa electrónica con las modificaciones analizadas. Senadora Proboste. Yo, presidente, voy a votar en contra. Esta convocatoria es otra puerta abierta. De hecho, hay varias dudas que me surgen de esta lectura cuando se hace con las modificaciones que tiene el texto. Primero, ¿quién selecciona? ¿Quién selecciona el organismo y esta competencia? La verdad, cuando yo escuchaba al fiscal de Chile Compra, la verdad, esta competencia en las pymes no existe, porque ellos no pueden competir respecto de volumen. Entonces, la verdad es una carnicería, que la verdad, en esa carnicería, a quien se faena es a las empresas de menor tamaño. Y me hubiese gustado, pero parece que aquí como prima el hacerlo rapidito más que entrar en la profundidad de este tema, de haber escuchado algunos ejemplos concretos de subasta electrónica y demostrar a través de esos de los hechos y de los ejemplos en que esto realmente va en contra de las empresas de menor tamaño. Porque, insisto, presidente, las empresas de menor tamaño no pueden competir respecto del precio, porque tienen una barrera de entrada que tiene que ver con el volumen. Entonces, el problema es que aquí se parte de un supuesto que está errado, y el supuesto errado en este proyecto de ley tiene que ver con la competencia, cuando aquí lo que tenemos es concentración, presidente. Entonces, creo que además quedan dudas respecto de cuando se dice calificados, bueno, que detallen la calificación de las empresas para pasar a la segunda etapa. Volvemos al tema de la opacidad en este proceso. Voto en contra. Senadora Sondón. A favor. Senadora Aravena. A favor. Presidente. Considerando de que las empresas de menor tamaño ya tienen un umbral de protección, por lo tanto, obviamente que yo quiero entender que esta subasta inversa electrónica estamos hablando de otro tipo de bienes, otro tipo de servicios que están focalizados fundamentalmente a instancias que escapan a la compra ágil o a las compras en donde nosotros estamos protegiendo a las empresas de menor tamaño, fundamentalmente regiones. Yo tengo absoluta claridad que en mi región podrán haber muchas
subastas en que no vamos a tener la capacidad para poder cumplir, como sí se va a poder hacer en aquellas que efectivamente están protegidas. Por lo tanto, yo voy a votar a favor de este artículo, de este número. Resultado de la votación, 3 por la aprobación y 1 voto en contra. Aprobado por mayoría, presidente. Ok, sigamos entonces. Corresponde ir al número 8, que se encuentra en la página 44, otros procedimientos especiales de contratación. Dice, son aquellos que establezca el reglamento previa consulta pública e informe del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en el ámbito de su competencia. Estos deberán en todo caso regirse por los principios de transparencia, eficiencia, sustentabilidad, libre acceso, igualdad y no discriminación arbitraria ante el procedimiento de contratación, competitividad y respecto a las demás normas establecidas en esta ley. Los procedimientos de contratación señalados en este numeral, sí. Aprovechamos de corregirlo en este numeral y eliminar eso como sugerencia. Serán aplicables a los organismos de la Administración del Estado cuando concurran los requisitos para ello. Los demás organismos del Estado sujetos a esta ley que no pertenezcan a la Administración del Estado podrán utilizar estos procedimientos previa evaluación de la oportunidad y conveniencia de su utilización, dictando las normas correspondientes para ello. Eso es. Ok, Ejecutivo. Respecto de este numeral 8, tiene como origen de que tanto la OCDE como la Fiscalía Nacional Económica criticaban la rigidez del marco regulatorio de compras en Chile. Por tanto, considerando la multiplicidad de necesidades públicas que pueden requerir nuevos procedimientos de contratación, lo que hace es poner a la disponibilidad una herramienta abierta para que se puedan crear procedimientos de compra a través del reglamento. El resguardo que se establece para ello, y en el fondo que no sea una arbitrariedad de quien tenga cierto el Ministerio de Hacienda a cargo, es establecer que tiene que existir un informe del Tribunal de Libre Competencia respecto de el procedimiento nuevo que se quiera aplicar. Por tanto, se tiene que resguardar al menos ciertos principios que este tribunal va a revisar y que, por tanto, cierto, no dependerían exclusivamente de quién vaya a dictar el reglamento. Ok. Senadora Carmen Gloria Aravena, después senadora Proboste. Yo entendí el sentido, pero como no tenemos mucho ejemplo, porque esto es algo que se aplica en países más desarrollados, compras públicas, y nosotros estamos incorporando una nueva norma. Entonces, si es posible, el fiscal o al equipo me pudieran dar algún ejemplo en otros, o sea, cómo podríamos aplicarlo, porque entiendo que es como no dejar cerrado el círculo de todas las posibilidades, sino que abrir un espacio a algo distinto. Eso es, en el fondo, una nueva modalidad que no sabemos cuál es, pero que de alguna manera tenemos que tiene que quedar abierto ese espacio. Eso por un lado. Pero por otro lado, tampoco me queda claro cuando dice los organismos que pertenezcan al Estado están regulados acá, pero después dice podrán utilizar, en el caso de los que no pertenezcan, estos procedimientos previa evaluación de la oportunidad. Pero la evaluación la hace el mismo organismo que no es del Estado, o hay alguien que determina que sí que pueden utilizar esta modalidad. Eso solamente. No sé si se entendió mi pregunta, pero es como para poder entender en la práctica, en la aplicación práctica, ¿no? Leo y releo este numeral y quiero preguntar derechamente si esto es el trato directo. Pero entonces, ¿qué? Ok, yo voy a hacer una consulta. A mí en lo personal no me queda claro este
este numeral de otros procedimientos especiales de contratación, porque primero tiene un reglamento, luego tiene una previa consulta pública al informe del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, luego tienen que concurrir los requisitos para ello. Y si además no son organismos que, si bien están sujetos a este procedimiento, pero no pertenecen al Estado, además tienen que tener una previa evaluación de oportunidad y conveniencia. Entonces, no será mucho. Es decir, en definitiva, ¿cómo conversa el reglamento con el Tribunal de la Libre Competencia, con los requisitos y además con alguien que tiene que evaluar? La verdad que es como bien engorroso la redacción, al menos de lo que puede significar este otro procedimiento especial de contratación. Entendiendo lo que ha planteado la senadora Carmen Gloria Aravena, que a lo mejor esto existe digamos en otros países y en el derecho comparado con respecto a compras públicas, pero percibo que finalmente alguien que quiera postular o alguien que quiera efectivamente someterse a un sujeto de especial de contratación, la verdad que no percibo que este numeral sea claro, identificable, sino que va a quedar para mucha interpretación, tanto de reglamento como de funcionarios públicos, cuando esto debería quedar claramente identificado y definido en la ley. Se ofrece la palabra a la Ejecutiva. Gracias, señor presidente. Sí, bueno, contestando parte de las preguntas, en primer lugar, claro, lo que pasa es que en su momento se establecieron estos nuevos procedimientos en la ley, el contrato para la innovación, el diálogo competitivo, la subasta inversa electrónica, etcétera, pero se advirtió sobre la necesidad de dejar la oportunidad de que a futuro se establezcan nuevos procedimientos, porque el mercado público y la realidad de las compras públicas es muy dinámico, y sabemos que muchas veces se necesita un medio que permita, a través de mayor flexibilidad, ir adaptándose o que la regulación se adapte a la realidad muy cambiante de las compras públicas. Y por eso se deja esta oportunidad que vía reglamentaria el día de mañana se establezcan nuevos procedimientos. Aquí no hay un mandato en cuanto a que deban establecerse nuevos procedimientos dentro, por ejemplo, de los 180 días en que debe dictarse el reglamento, sino que en la medida que se detecte que el día de mañana haya necesidades, cambie la realidad y se deba dictar un nuevo procedimiento, esto se va a hacer vía reglamentaria. Y el hecho de lo que preguntaba usted, señor presidente, en cuanto a que puede parecer muy engorroso, precisamente estos requisitos se establecen para evitar el riesgo de que el día de mañana se establezcan procedimientos que no sean todo lo competitivo que se desea. Precisamente el riesgo que avisora la senadora Proboste en cuanto a que esto sea el día de mañana un trato directo. Bueno, precisamente todos estos controles, en cuanto a que haya un análisis una revisión del tratado del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, además tenemos que considerar que al ser una modificación reglamentaria también tienen que estar sujetos a la revisión de Contraloría General de la República. Es decir, hay muchos controles, y además que cumplan todos los principios que se enuncian en la norma: transparencia, libre competencia, acceso, etcétera. Bueno, todos estos controles son necesarios para que el día de mañana estos nuevos procedimientos cumplan con los estándares de competencia, de transparencia, que son los que están establecidos en la ley. Y además, vía reglamentaria ya existen varios procedimientos, varias formas de contratar que no están en la ley. Por ejemplo, tenemos la licitación de servicios personales especializados, la misma compra ágil hoy día está en el reglamento, gran parte del convenio marco se regula en el reglamento. Es decir, esa cierta flexibilidad es necesaria para implementar procedimientos que están delineados en la ley. Por lo tanto, bueno, no es un trato directo, no va a ser un trato directo, por eso los controles que se establecen.
y que creemos que son suficientes para garantizar que el día de mañana existan procedimientos transparentes, competitivos y con los estándares que establece la ley. Eso, señor presidente. Gracias. Para complementar y para despejar la duda respecto a por qué se hace esta distinción entre organismos de la administración del Estado y los otros, es porque hay que recordar que, por ejemplo, las autonomías constitucionales no se rigen por el reglamento, sino que se rigen por su normativa interna. Eso está en el artículo 1 que ya fue aprobado. Entonces, por tanto, se les da esta salida de que previo análisis puedan utilizar los mecanismos que establece el reglamento, sin perjuicio de que no son entidades que estén reguladas por el reglamento, dada su autonomía. Eso por mi parte. Ahora, Carmen Gloria. Tratando de entender el punto, de alguna manera esto queda como una especie de puerta de ventana, digamos, que no existe en estricto rigor. O sea, no existe la manera, no existe la forma, porque no se creó la necesidad, por lo tanto no hay un instrumento, ¿sí? Y por lo tanto, esto lo que vendría a ser es como para facilitar esta nueva modalidad, es dejar abierta esta ventana, o al menos que exista, porque de lo contrario tendrían que hacer modificación a la ley, que sería la otra alternativa, que también podría ser. O sea, incorporo una indicación a la ley ya vigente en 2 años, en 1 año o en 10, no sé cuándo, cuando esta necesidad concurra, y ingreso, ¿cierto?, una nueva forma de adquisición que en la época en que se hizo esto, que es hoy día, no existía, ¿sí? Entonces ustedes dejan esto como una puerta, una ventana para que esto sea vía reglamentaria, con decretos y todo y con todas las normas que ustedes están planteando aquí, que son de transparencia, bla, 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 y Contraloría, para evitar, digamos, la demora que implica 2 cámaras y un procedimiento que pudiera ser de 1 año para efectos de una modificación de la ley. A no ser que hubiera voluntad de quienes estén aquí en el Senado o en la Cámara de Diputados de hacerlo más rápido, porque hay una urgencia país, podría ser. Estoy tratando de entender que eso es en el fondo. No, por lo tanto, nunca lo vamos a entender porque no existe. Es una modalidad que no se ha creado. En el fondo ustedes están dejando... Ahora, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero ¿es esa la interpretación? Sí. Ya, ok. Senadora, ¿aprobó usted? O sea, mire, presidente, a mí me parece que, al igual que en el numeral anterior, y ahora la senadora Aravena fue bien explícita, dijo, deme ejemplo, y no hay ni un ejemplo puesto sobre la mesa. Entonces aquí no se trata ni de una ventana ni de una puerta, sino se trata de un imaginario, o más bien se trata de un cheque en blanco. Porque lo que ocurre es que cuando uno mira este proyecto de ley, uno dice, mire, tenemos convenios marco, está la compra especializada, está el trato directo. ¿Cuál es la evidencia? Porque cuando uno quiere presentar una iniciativa, dice, mire, ¿sabe qué? Tenemos esta evidencia y que hemos acumulado durante todo este tiempo, 1 década, una serie de situaciones que no se pueden abordar ni en el trato directo, ni en el convenio marco, ni en la compra especializada, entonces vamos a hacer tal cosa. Pero lo que es peor, presidente, nos dicen aquí en que esto lo van a hacer vía reglamentaria. Entonces, cuando después las cosas comienzan a tener problemas, el tema, bueno, es que esto se aprobó en el Congreso. Entonces, a mí, de verdad, me resulta a veces hasta un poco molesto el que se diga tanto, no, pero es que esto funciona en Europa. Oiga, mire, cuando uno mira qué es lo que pasó en la pandemia, cuántas fueron las empresas que concentraron las compras del mercado público, uno podría contarlos con los dedos de una mano. Y además, dentro de esas, empresas que habían sido sancionadas por colusión. Yo quiero decirle que eso no pasa en las Europas, ¿no? Como dirían en el campo. Entonces, como que para algunas cosas dicen, no, pero es que esto funciona en Europa. Pero bueno, mire, ¿sabe qué? Aquí nosotros tenemos convenio marco, tenemos trato especializado, tenemos trato directo, tenemos compra especializada. ¿Por qué van a pedir esto un cheque en blanco? En que además no hay ejemplos concretos. Sí, directora, señora Dora Ruiz. Sí, gracias por su intermedio. Sí, yo le doy 2 ejemplos concretos que nos pasaron recientemente con la pandemia.
cuando nos fuimos a enfrentar a ver cómo podíamos apoyar a las empresas de menor tamaño y a las pymes en un procedimiento rápido, expedito, que pudiera hacer que esto se adquiriera de mejor forma, identificamos la compra ágil, y la compra ágil no estaba en ningún tipo de normativa, no estaba en ningún tipo de ley, y por lo tanto tuvimos que modificar reglamento para poder hacer la compra ágil. Igual nos pasó con las bases tipo. Hoy día las bases tipo que nosotros tenemos a disposición de nuestros usuarios tampoco están en la ley, tampoco están en el reglamento. Entonces hay ejemplos concretos. Hoy día nosotros podemos ir evolucionando en diferentes mecanismos y en diferentes procedimientos que ayuden y faciliten a los organismos públicos a obtener de manera más fácil sus productos y servicios. Y esos son dos ejemplos concretos en donde no ha estado ni en ley, no ha estado ni en reglamento, y hemos tenido que salir a implementarlos. Entonces, sí es posible que puedan salir más cosas. Sí es posible que salga otra situación en donde digamos, miren, esta es una manera adecuada para salir a comprarlo, definámoslo, vamos al Tribunal de Libre Competencia, busquemos las formas de cómo implementarlo. Si esto no queda a la diestra y siniestra de la Dirección de Compras, esto es un procedimiento que va a pasar además por un Tribunal de Libre Competencia para aprobarse. Entonces, tiene una seriedad importante en términos de estructura y de procedimiento. Consulta es que si bien se entiende el espíritu de lo que se quiere lograr con este concepto de otros procedimientos especiales de contratación, ¿cuáles van a ser los requisitos? Porque en el mismo numeral establece que cuando concurran los requisitos para ello, si no sabemos qué es, ¿cuáles son los requisitos? ¿Dónde va a estar la objetividad de cuáles son esos requisitos que tienen que concurrir para que finalmente el reglamento lo considere y el Tribunal de la Libre Competencia lo valide? Cuando estamos hablando, como en el caso de lo que explica la directora del servicio, ella hace una referencia al concepto de compra ágil, que no estaba en la ley, que se tuvo que implementar, se tuvo que modificar el reglamento, y por lo tanto no fue necesario entregar este cheque en blanco que de una u otra forma nos piden en el numeral 8, porque cuando exista de verdad la urgencia, bueno, el Ejecutivo tiene los procedimientos para hacerlo sin la necesidad de que esto se transforme en una cosa habitual. Si el problema que existe es que una cosa es la emergencia que se pueda producir como algo que nos tocó vivir, que fue la pandemia, y otra es que este tipo especial de procedimiento de contratación por sí solo salte todos los otros procedimientos que con tanto celo hemos querido resguardar fundamentalmente en beneficio de las empresas de menor tamaño en las regiones. Entonces, cuando uno coloca tantas alternativas, la imaginación a veces es infinita. Esa es mi consulta. Esa es la palabra del Ejecutivo, la señora Gabriela. Gracias, señor presidente. Mencionar de que cuando se refiere a cuando concurran los requisitos para ello, se refiere a la aplicación por parte de los organismos contratantes. Por eso quizás se podría cambiar la redacción y buscar una que sea más atingente para que se entienda que podrán ser utilizados o podrán ser usados por los organismos de la Administración del Estado cuando concurran los requisitos para ello, que son los que va a establecer el reglamento respecto de cada procedimiento nuevo. Y ahora, ¿cuáles son los requisitos de concurrencia para que se puedan establecer? Además, cierto, del procedimiento que se establece aquí, están los principios que aparecen en el primer párrafo, que son transparencia, eficiencia, sustentabilidad, libre acceso, igualdad y no discriminación arbitraria, que tienen que ser tomados en cuenta tanto por quien elabora el reglamento, el Ejecutivo en este caso, así como también quienes van a revisar que se cumplan estos estándares. Desde mi ignorancia, no siendo abogado, pero entendiendo el sentido, yo creo que quizás lo que falta es la redacción, porque a mí me parece interesante la alternativa desde el punto de vista de la eficiencia del Estado, porque las leyes
son lentas en el proceso, los cambios de cualquier cosa. Es que quizás lo que hace falta es decir que no existiendo otro procedimiento que permita la adquisición del bien o servicio, se requerirá el uso de esto. Eso ahí para mí tiene sentido, porque eso no está aquí en ninguna parte. Senadora Provosta. Presidente, mire, aquí más que faltar palabra en la redacción, yo creo que sobre este numeral. Porque los procedimientos ya existen y a mí, la verdad, cuando se vuelve a dar como ejemplo el tema de la compra ágil y la pandemia, uno no se puede olvidar en que la compra ágil, el 30% de la compra ágil va a las grandes empresas. Y además es absolutamente marginal el volumen respecto a las compras del Estado. ¿Cómo? No se está diciendo que cambie con esta ley. No, estoy diciendo ahora sí. a propósito del ejemplo que... entonces, cuando uno reconoce que en nuestro país hay desde Arica, Parinacota hasta Magallanes, hay 1.200 unidades de compra, y que hoy día le vamos a poner nuevos mecanismos. Yo insisto, aquí ya está el trato directo, está el convenio marco, está la compra especializada, está la subasta inversa. O sea, de verdad, presidente, a mí me parece que sobra este numeral. No es que le falten palabras para entenderlo mejor o para aclarar o para evitar espacios de opacidad. Porque además cuando se dice, no, es que esto va a pasar por el Tribunal de la Libre Competencia, como que eso fuera sacrosanto, solo quiero recordar que sobre sus ojos se generaron sistemas de colusión que nunca vieron. Entonces, así como para decir que solo por eso ya pasa todos los exámenes de transparencia, de probidad, a mí me quedan dudas. Mire, presidente, yo creo que se entiende con el nombre, pero como dijo la señora Arena, podría agregársele no existiendo un procedimiento en este artículo. ¿Qué es lo que propuso? Agregarle que no existiendo un procedimiento en este artículo, para dejarlo más concreto. Agregarle eso. Le voy a pedir al Ejecutivo que pueda presentar una nueva redacción de este... Pero hágalo al tiro, ¿no? Porque pasemos. ¿No? ¿Puede agregarle eso? Gracias. Sí, podríamos ver cómo queda en la redacción. Ahí don Pedro nos puede ayudar quizás a agregar la frase que señala el senador Osandón y la senadora Aravena. Y solo para contestar, si me permite, a la senadora Proboste, respecto de lo que señaló sobre compra ágil, que por ejemplo compra ágil ha sido utilizada para contratar con grandes proveedores. Una de las restricciones que tenía Chile Compra al momento de establecerlo es que compra ágil solo podía ser entendida como una forma de un trato directo de menor cuantía. Por tanto, no se le podía dar ninguna preferencia a las pymes, dado que la ley no le daba ninguna libertad a Chile Compras para establecer esa clase de criterios. No iba a pasar ningún examen de legalidad de Contraloría si es que lo establecían. No, claro, por lo mismo, claro, a lo que Dora, ¿cierto?, quería apuntar, de lo que entendí, es que, por ejemplo, quizás un instrumento pudo haber sido establecido de manera mucho más dinámica y con muchas más características que fueran de ayuda para el problema que se quería solucionar, pero dado que se encontraba amarrado legalmente, no era posible hacerlo. Es solo mencionar ese punto. Ok, muchas gracias. Votemos, pero con el... No está tan claro. Punto administrativo no, porque tiene un montón de filtros. Los filtros tiene, sí, van a poder poner en el reglamento. Tiene un montón de... Señor secretario, vamos a seguir con el numeral siguiente, lo vamos a dejar pendiente para que nos puedan dar una nueva vuelta, una nueva redacción. Yo creo que en este numeral
Yo de verdad no tengo la certeza de... Así que prefiero que, de acuerdo a la discusión que se ha dado, se presente una nueva redacción del numeral, porque al final lo que queremos es entender que estas otras formas de procedimiento de contratación pública, objetivamente, como no sabemos en qué condición se da, porque ustedes comprenderán que de la edad que todos tenemos, pues nadie se imaginaba que íbamos a vivir una pandemia. Entonces hoy día tenemos que entender que a lo mejor podemos empezar a vivir situaciones o hechos que nunca hayamos vivido antes. Pero a mí lo que me preocupa son dos cosas. Primero, que esto se transforme en un mecanismo habitual y que termine por disminuir los otros procedimientos que tenemos, que son los que efectivamente creo que van a dar una buena señal al mercado. Entonces, tengo poca claridad de que el día de mañana esto se transforme en habitual. Y como ya va a estar en la ley y va a estar en los reglamentos, ya esto nosotros no vamos a tener ninguna injerencia, y eso finalmente me preocupa. Entonces, yo prefiero que le demos una nueva vuelta a este artículo y sigamos adelante con lo que nos pueda presentar como nuevo numeral, o a dónde seguimos, secretario. Respecto de esta indicación que hemos estado analizando, que ha estado analizando la comisión, hay un asunto pendiente. Quedó pendiente también el anterior, ¿cierto? Sí, pero algo respecto de lo cual la comisión no ha visto, que es el encabezado propiamente tal. El encabezado de indicación. Claro, de lo que son procedimientos especiales de contratación. Es la página 35 del comparado. En la indicación 24 del presidente de la República, que recae en este ordinal 2, 3, claro, dice: reemplácese el literal D por el siguiente, y lo que me voy a referir es solamente al encabezado. Letra D, procedimientos especiales de contratación, mecanismos de contratación establecidos para la adquisición de tipos de bienes o servicios específicos o avaluados en un determinado rango de precio señalados en la presente ley. Estos procedimientos perseguirán objetivos particulares como son los de probidad, eficiencia, eficacia, innovación, ahorro, competencia, sustentabilidad y acceso. Cada entidad licitante será responsable de acreditar las circunstancias que la facultan para aplicar el respectivo procedimiento especial de contratación. Y ahí entonces viene la enumeración de cada uno de los procedimientos que esta comisión ha analizado. Sí, como Secretaría levantamos un punto que en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y aprobado en general por el Senado, había un encabezamiento a esta enumeración que dice: son procedimientos especiales de contratación, que no está en la indicación recién a la que se dio lectura. No se hace alusión de evitar el tema de la concentración económica. Entonces, seguimos en esta falsa hipótesis de la competencia. Ejecutivo. Se refiere a como objetivo la competencia. La competencia es contraria a la concentración económica. La concentración económica implica, ¿cierto?, un mercado reducido. El competitivo implica varios actores, al menos como principio. Perdón, señor presidente.
No, para complementar que también del concepto queda claro que son procedimientos especiales de contratación, es decir, la regla general, y eso queda bastante claro incluso en el artículo 5º y 8º, sigue siendo siempre la licitación pública. Y eso creo que hay que reafirmarlo, son procedimientos excepcionales. Ok, pero yo le pediría ahora que de lo que ha planteado la Secretaría con respecto a esta indicación 24, de reemplaces el literal D por el siguiente, nos explicaran esta primera parte, porque estamos hablando de procedimientos especiales de contratación, en donde está la compra ágil y un poco el nombre choca también con el literal 8 o el numeral 8, que es el que hemos tenido una discusión ahora, en donde estamos solicitando una nueva redacción. Entonces, procedimientos especiales de contratación y procedimientos especiales de contratación. No sé si estaríamos como ahondando en lo mismo. Bien. Se ofrece con respecto al título, digamos, de este numeral. La indicación 24. Si ni siquiera votamos el otro. Yo quisiera en esto preguntar al Ejecutivo a propósito de la consistencia, porque ellos plantean discursivamente su compromiso y como principio el apoyo a las empresas de menor tamaño. Y eso es algo que no se ve acá. Entonces, distinto sería que uno dijese procedimientos especiales de contratación, mecanismos de contratación establecidos para la adquisición de tipos de bienes o servicios específicos o avaluados en un determinado rango de precio señalado en la presente ley. Estos procedimientos persiguen objetivos particulares, como son la promoción de las empresas de menor tamaño, la probidad, eficacia, eficiencia, innovación, ahorro. Es suficiente. La senadora Proboste ha hecho una propuesta con respecto a agregar en el artículo la promoción de las empresas de menor tamaño. Sí, nos parece. ¿No? Sí, muchas gracias. Por su intermedio, señor presidente, sugerir que sea la promoción de las empresas de menor tamaño y proveedores locales, que es la nomenclatura que se usa a lo largo del proyecto de ley. ¿Estaríamos ok? Entonces se agrega, señor secretario, unanimidad. Señor secretario. Presidente, me queda una duda en el sentido que lo puedo explicar a veces que vemos en el comparado. En el proyecto aprobado en general hay un inciso segundo que en el fondo viene siendo la presentación de cada uno de estos procedimientos especiales y que yo se echa de menos en la indicación del Ejecutivo. Cuando dice, es tan simple como dice, son procedimientos especiales de contratación, 2 puntos. No sé, presidente, si consignar eso, agregarlo. ¿Están de acuerdo los señores y señores senadores? Ok. Presidente, esta entonces es la indicación 24, sabiendo que hay asuntos pendientes. La indicación siguiente... Pendiente el numeral 8 y el diálogos competitivos. Claro, exacto. Y entonces la indicación siguiente es la indicación 25 de los honorables senadores señora Carvajal y señores Elizalde y Pizarro, que es, digamos, como se ha planteado otras veces, un espejo que fue tomada por el Ejecutivo en la indicación que ellos presentaron,
pero por sus características es inadmisible, presidente. Okay. Y tiene que declararlo así. Se declara inadmisible en general y subsumida alguna... Perfecto. Se deja constancia en la historia de la ley. Con eso terminamos todo lo que son mecanismos de contratación. Quedando pendiente, perdón. Sí. Diálogo competitivo, numeral 6 y numeral 8. Me interesa mucho saber qué queda pendiente de... Claro. Trato directo y licitación privada. Numeral 6. O sea, numeral 8, numeral 6 y ahora vienen ya no mecanismos especiales, sino el trato directo y la licitación privada. Sería solo el 8 y el 6. Exacto. Sí. El trato directo. 34. Sí. Es la indicación 22 de Su Excelencia el Presidente de la República para intercalar a continuación del ordinal 1 el siguiente ordinal II nuevo. Reemplácese el literal C por el siguiente. C. Trato directo o contratación excepcional directa con publicidad. Procedimiento de contratación en el que, por las circunstancias de su adquisición o por la naturaleza misma del bien o servicio, se realiza un acuerdo entre el organismo comprador y un proveedor en particular, sin la concurrencia de otros proveedores, sujeto a las normas de publicidad establecidas en esta ley. Las circunstancias de la adquisición o la naturaleza del bien o servicio que justifican la utilización de este procedimiento deberán, en todo caso, ser acreditadas según lo determine el reglamento. Eso es, presidente. Ejecutivo. Gracias. Bueno, trato directo es un tema álgido. Lo sabemos, se trabajó bien en profundidad y se alcanzó acuerdo en todo lo que vamos a presentar, excepto el nombre, que ahí hay una disidencia. Mencionarles a modo de cifras, durante el primer semestre del año 2022 y a medida que transcurrió el 2022 han ido bajando las cifras de trato directo, actualmente están alrededor del 18%. El alza en 2020-2021 corresponde a la crisis sanitaria, especialmente la utilización de la causal de urgencia, que fue muy utilizada por todos los servicios públicos, especialmente salud. En cuanto a temas ya más estrictamente jurídicos, les podemos mencionar de que la jurisprudencia de Contraloría ha sido reiterativa en el carácter excepcional de los tratos directos. Sin embargo, sabemos que han habido distintos casos de mayor o menor relevancia pública que se ha utilizado como manera de eludir la propuesta pública. En ese sentido, ¿cierto? También podemos reforzar esta misma idea con los datos que nos presentó en su momento la Fiscalía Nacional Económica, que señaló que alrededor del 58% de los tratos directos estaban mal justificados. Iban variando de acuerdo a la causal, pero se sabe que es un tema complejo tanto jurídicamente dentro de los servicios públicos como también para la ciudadanía. Dado lo anterior, quizás podríamos mencionar a modo global para entender esta definición y también las causales que vamos a revisar en el artículo 8º ter, de que ponemos el foco en la excepcionalidad de la procedencia, delimitando sus causales, la publicidad, la cual va a depender según las características de la causal. No todas son igualmente públicas que otras, por decirlo así, lo podemos explicar después respecto a cada causal. Y la justificación de la decisión administrativa a través de informes técnicos y económicos que justifiquen la causal, es decir, que ataquemos un poco esta idea de que se utiliza para eludir la propuesta pública y que cuando se proceda a trato directo sea porque efectivamente existen circunstancias de hecho que lo justifican.
Respecto de la definición que acabamos de ver, esta dista de la establecida en la ley vigente. La 19.886, como está, establece que el trato directo es casi como un procedimiento residual. No se ha interpretado así por la Contraloría, que ya les mencioné que dice que es excepcional, pero la definición da como a entender eso, porque señala que es aquella que procede cuando la naturaleza de la negociación no requiere ni licitación privada ni licitación pública. Lo que hacemos con esta nueva definición es poner el énfasis en los elementos que la caracterizan. La procedencia son las circunstancias de adquisición, la naturaleza del bien, y por ello se puede recurrir a un acuerdo directo entre entidad compradora y proveedor. También en esta definición cabe destacar la alusión a la publicidad. Se indica que está sujeta a las normas de publicidad establecidas en la ley, la cual será acorde a cada causal, como les mencioné que les podemos explicar más adelante respecto de cada causal en específico. Y finalmente también se da cuenta de la necesidad de justificar los tratos directos, lo que es fundamental para entender la excepcionalidad del procedimiento, lo cual no está de más señalar que se tiene que entender a la luz del artículo 5 ya aprobado, el cual señala que es un mecanismo excepcional y que siempre que se va a recurrir a mecanismos excepcionales tiene que estar justificado y publicarse de la manera que establezca la ley. Eso respecto de la definición. A ver, primero, esto ha existido siempre y efectivamente ojalá fuéramos disminuyéndolo, como bien dice la Contraloría, y la situación aumentó en la época de pandemia. Nada nuevo porque lo dijo mi antecesora. Lo que sí es que yo sé que no voy a cambiar nada de la normativa, pero quería hacer el punto porque yo conozco y he trabajado con este procedimiento muchísimos años en 2 servicios públicos distintos, y el tema tiene que ver con que justamente las consecuencias para los funcionarios públicos que de una u otra manera, usan este mecanismo de manera abusiva, no son todos, pero sí existe, y de hecho la Contraloría lo mencionó en su exposición, son nada, porque en estricto rigor los sumarios administrativos quedan en nada, y eso es cosa de la estadística nacional. Entonces ahí hay un tema, porque yo no creo, y quizás podemos pedir legislación comparada casi por tener mayor conciencia de lo que pasa en otros países. Yo no creo que en otros países más desarrollados, que se ocupa el mercado público y es muy eficiente, no se sancione de alguna manera a quien mal usa esto. Porque ese es el tema al final. Si, uno puede escribir lo que quiera en un documento, puede justificar lo injustificable, pero la Contraloría no tiene manera, porque más bien estas son auditorías, ¿cierto?, que caen y se revisan y se encuentran los hallazgos y uno ahí responde como puede, pero en estricto rigor esto sucede todos los días en este país. Entonces, mientras no hayan sanciones concretas, que no sea un sumario administrativo, y que efectivamente cuando la Contraloría encuentre un hallazgo en que una persona mal justificó un trato directo, esto signifique algo, nada va a pasar en Chile y nada va a cambiar. Entonces yo quería decirlo porque pueden ser 50 pesos, pero pueden ser millones. Y ese es un tema que es real, y yo me atrevo a decirlo porque lo he visto, porque conozco el sistema y porque efectivamente la letra da para mucho. Entonces uno puede tener una muy buena redacción para escribir una justificación, pero sabe perfectamente que está mal justificado. El tema es que no hay manera que el país entero tenga un nivel de control, que cada justificación de trato directo sea pasada por Contraloría, porque podría depender del monto, etcétera, etcétera. Entonces hay un tema ahí que yo creo que nosotros no hemos resuelto y no vamos a resolver con esta ley, que quizás hay que presentar efectivamente una ley que en 2 ámbitos. Uno, que los delitos de cuello y corbata tengan cárcel, que es otro tema, y que efectivamente funcionario público que altere de manera, consciente una justificación de una compra de trato directo porque hay otros intereses detrás, sea inmediatamente despedido el cargo. Eso yo lo que creo que es lo que finalmente va a tener que pasar algún día en este país para que no estemos con estas suspicacias permanentes del mal uso del mercado público. El mercado público es algo maravilloso porque transparenta las compras públicas de cualquier país. Está bien que lo tengamos y ojalá lo mejoremos. Pero mientras no hayan sanciones a quien mal usa esto, no hay nada que hacer. Y son funcionarios públicos, muchos de los cuales son muy honestos, la gran mayoría. Pero por unos pocos estamos permanentemente cuestionando esta situación. Y yo creo que ese es un tema que había que decirlo, y por lo menos yo en este espacio lo quiero plantear porque es trato directo justamente el mayor de los problemas desde el punto de vista de la suspicacia que genera, y así lo dijo usted, este procedimiento que es necesario,
pero que hay que cuidarlo mucho. Senadora senadora Proboste. Presidente, me gustaría preguntarle al Ejecutivo si se puede explayar respecto de lo que ellos entienden por la naturaleza misma del bien. Y además, escuché atentamente cuando se daba la explicación y no sé por qué se traía a colación los temas de licitación privada, eso es otra cosa. Cuando la licitación pública se declara desierto, ahí corresponde una licitación privada, pero son cosas absolutamente distintas. Entonces, no sé a raíz de qué lo mencionó en su explicación. Si no fue... o sea, a mí me llamó la atención, estaba leyendo y escuchándola y me pareció que esa explicación era a lo menos curiosa. Y lo otro que me gustaría preguntar es por qué cuando en el encabezado de esta indicación se señala trato directo, contratación excepcional directa con publicidad, después en el articulado se vuelve a decir sujeta a las normas de publicidad. Y me gustaría además, a raíz de lo que planteaba la senadora Aravena, de lo que le ocurre a las personas que están a cargo de los servicios públicos, que son los compradores, que ya tienen una carga laboral importante. Entonces, muchas veces, como ya lo decía, se utiliza este mecanismo que debiera ser absolutamente excepcionalísimo dentro de la compra pública a partir de la carga laboral que tiene. Entonces, si uno continúa con esa reflexión, bueno, se hace mucho más compleja cuando inventamos procedimientos distintos. Entonces, vuelvo a la carga respecto del numeral 8. Si dejamos abierta la puerta para generar otros procedimientos, si aquí ya está establecido. En el fondo esto ocurre porque no somos capaces de engrosar y de darle mayor vitalidad a los convenios marcos. Y eso es lo que nos enfrenta a una y otra situación que la manera en cómo se resuelve, en mi opinión, es una manera errada. Porque en lugar de fortalecer el convenio marco, de ampliarlo, empiezan a generar o inventar nuevos procedimientos. Pero que nos explique la naturaleza misma del bien, a qué se refiere. Se ofrece entonces, señora Gabriela Rodríguez. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, primero contestarle a la senadora Aravena. Efectivamente, podría ser una buena medida legislativa, ¿cierto?, fortalecer todo lo que tenga que ver con corrupción. Sin perjuicio de ello y apuntando a lo que ya es más administrativo, existe esta regla general en la Ley de Bases Generales de Administración del Estado, que es eludir la propuesta pública es una infracción grave a la probidad. Es cierto que los sumarios y muchas veces el actuar de los servicios no han dado cuenta de que efectivamente esto sea realmente considerado. Por lo mismo, también hay que entender un poco esto, y me estoy adelantando, pero a la luz del Estatuto de Probidad que se está estableciendo en esta ley, por ejemplo, el 35 bis establece claramente cuáles son las etapas para poder recurrir a la licitación pública y, por tanto, ¿cierto?, yo entiendo que solo excepcionalmente estando fuera de ese mismo procedimiento podrían proceder al trato directo, el cual tiene causales acotadas. También en el 35 nonies u octis, perdón, no tengo el número en específico, se fortalece las facultades que tiene Contraloría General respecto de investigar estos sumarios, todo lo que tenga que ver con compras, no solo trato directo, sino cualquier tipo de infracción que se pueda dar en el contexto de la ley. Está el monitoreo que va a realizar Chile Compras, o sea, Chile Compras tiene que estar pendiente de lo que está pasando específicamente además respecto de trato directo, lo cual se establece en ciertas reglas en el artículo 30. También el plan de compras se establece de que la base del plan de compras es la licitación pública y, por tanto, solo excepcionalmente también está pensado de que yo me podría salir del plan de compra y recurrir, por ejemplo, si es que fuera un mecanismo idóneo el trato directo, lo cual no siempre que me salga del plan de compras debiese ser el mecanismo idóneo, puede que no lo sea, puede que de hecho naturalmente deberían ser las bases de licitación. O sea, mejoramos bastante. Claro, no está pensado únicamente en mantener lo que ya está, sino que todo este capítulo de probidad viene a reforzar esta idea de que ya no sea tan fácil eludir la propuesta pública.
Respecto de lo que pregunta la senadora Proboste, naturaleza del bien o servicio, el trato directo no es fácil de definir solo como cuando yo recurro directamente a contratar con un proveedor en específico. Por tanto, por eso se establecen como ciertas circunstancias. Una de ellas es la naturaleza del bien y servicio, que es la causal de proveedor único, la cual está establecida en el artículo 8º ter. En este caso, yo recurro al trato directo específicamente porque tengo un solo proveedor para el bien o servicio, con nuevas limitaciones que establecimos, como por ejemplo de que no haya otro de similares características que pueda satisfacer la necesidad pública de manera similar, con además otras reglas de publicidad. Entonces, por eso se ha entendido de que no tiene que ver solo con la naturaleza de la negociación, sino que también, por ejemplo, en este caso tiene que ver con el bien que voy a adquirir, que es el que me habilita para poder proceder a la compra por trato directo. Respecto del nombre, también mencionarles de que pusimos este trato directo o contratación excepcional con publicidad, dado que efectivamente hay algunas que no tienen la misma publicidad, dado que hay algunas causales, como por ejemplo aquellas que son para servicios confidenciales, por ejemplo. Sí. Servicios confidenciales, por su naturaleza misma, no son públicas. Entonces, por eso esta distinción en el nombre, porque no todas las causales tienen el mismo grado de publicidad. Eso por mi parte. Presidente, en esa misma línea, porque creo que todo esto comienza a surgir porque hemos ido debilitando el instrumento convenio marco. Entonces, en ese sentido, para que no sea solo una impresión de uno, sería bueno poder tener datos más precisos, y en eso a mí me surgen dos con mucha claridad. Preguntar cuántos convenios marcos han disminuido en los últimos años y cuántos tienen previsto subir próximamente. Creo que esa es una información bien relevante para abordar este tema. Por ejemplo, sí, sí, gracias por su intermedio, señor presidente. Yo quisiera comentar, antes de entrar a los números propiamente tal, en decir que la Dirección de Compra y Contrataciones ha venido durante los últimos 3 años implementando una nueva forma de cómo enfrentar los convenios marco. Nosotros, a partir de los estudios de la OSD, de la Fiscalía Nacional Económica, de la Universidad de Chile, hemos entendido que los convenios marcos son instrumentos que deben ser usados para productos de uso frecuente, de manera transversal y de uso regular para todos los organismos públicos. Cuando se cumplen con estas 3 características de que sean transversales, de uso frecuente y de uso habitual por parte de los organismos del Estado, entendemos que es un convenio marco. Nosotros teníamos convenios marco que eran unicompradores. Por ejemplo, teníamos un convenio marco muy grande que generaba muchísimos órdenes de compra y se compraban a muchos centros de diálisis, que es el convenio marco de FONASA, que lo obteníamos nosotros, y que en conversaciones con FONASA decidió hacerse cargo de su convenio marco, y hoy ellos administran ese convenio a partir también de las nuevas instrucciones que ellos recibieron, y así ha habido varios convenios marco que no es que hemos desechado, es que se han traspasado a otras formas de hacer y de proveer los convenios marco. Entonces, en el año 2017 nosotros teníamos 33 convenios marco de diferentes naturalezas. Ya yo les he contado aquí en varias oportunidades que teníamos convenios marco en donde teníamos cientos de miles de productos que nunca se vendían siquiera, que el Estado no compraba. En el año 2020 teníamos 27 convenios marco y ya para el año 2021 tenemos 18 convenios marco.
En 2022 tenemos 19 convenios marco. Ahora, los convenios marco que nosotros hemos eliminado tienen que ver con esa mirada del convenio marco hoy día nuevo, en donde podemos poner y disponibilizar hacia el Estado productos estandarizados de uso frecuente y de manera transversal para el Estado, como por ejemplo computadores, como por ejemplo artículos de limpieza, escritorio, como por ejemplo gas, como por ejemplo voucher. Tenemos una serie de convenios marco importantísimos que hoy mantenemos vigentes y que son parte de nuestro accionar permanente. Nosotros no hemos dejado de hacer convenios marco, nosotros seguimos haciendo convenios marco. Uno de los aspectos en los que más hemos estado trabajando tiene que ver en la reducción de los tiempos de vida de los convenios marco. Eso sí, antes cerrábamos el mercado, lo cerrábamos por 6 años y nadie más podía entrar al convenio marco. Hoy día nosotros tenemos la política de que el convenio marco sea de aproximadamente 2 años, no más que eso, para poder renovarlo rápidamente y que entren nuevos proveedores al mercado. Entonces, es toda una estrategia, no es que hemos eliminado los convenios marco ni porque sí, ni porque no nos gustaban, es una estrategia que se ha venido elaborando, diseñando e implementando de manera paulatina, a través de la cual además hemos diseñado nuevas herramientas de compra para que los convenios que dejaron de ser convenios marco puedan hacerse o expresarse en otras herramientas, como por ejemplo las bases tipo. Tenemos bases tipo en donde hoy tienen bases tipo con toma de razón de Contraloría, donde el organismo público toma la base tipo, va y licita sin ningún problema. Tenemos todos los demás herramientas que ya hemos venido discutiendo aquí, la compra ágil, pero básicamente todos los convenios marco que hemos dejado de hacer hoy día tienen una expresión en otras herramientas de compra, como por ejemplo las bases tipo. Senadora Proboste. Yo, presidente, mire, cuando uno decide revitalizar una ley como esta de Chile Compra, o cualquiera de estas sea, recoge evidencias de problemas que han suscitado y se busca solucionarlos en la tramitación de un proyecto de ley. Entonces, en esa lógica, yo quisiera preguntar cuáles son la naturaleza de que mayor frecuencia tiene en los tratos directos. Lo digo porque quiero dar un ejemplo. Actualmente existe un convenio de gastronomía y de turismo, pero se bajó el convenio marco de eventos. Y eso es lo que mayoritariamente se utiliza como trato directo por los compradores del Estado. Entonces, quiero preguntar cuál es la razón de seguir manteniendo abajo convenios marcos de eventos y de alguna forma no haciéndose cargo de lo que está generando hoy día un trato directo permanente. Yo les respondería que nosotros hoy día tenemos bases tipo para elaboración de eventos. Les respondería, señora senadora Proboste, que los eventos no son servicios que sean estandarizables. Hoy nosotros tenemos eventos que son de diferentes naturalezas y de diferentes formas. Por lo tanto, catalogar un servicio de eventos no es hoy día una posibilidad dentro del convenio marco desde el punto de vista de la metodología y la estrategia que estamos implementando en los convenios marco de estandarización, transversalidad y uso frecuente. Es decir, si uno pudiera llegar y decir, este es el evento 1 y vale 20, este es el evento 2 y vale 30, y este es el evento 2 y vale 40, creo que podría de alguna manera pensarse en un convenio marco de esta naturaleza. Pero los convenios los eventos que nosotros hemos visto traen desde producción de eventos hasta alimentación, transporte de pasajeros, es una serie, es un conjunto muy diverso de requisitos que se le piden a un evento
que estandarizarlo no es de fácil acción. Por lo tanto, las bases tipo que nosotros tenemos de producción de eventos, creemos que son el elemento o la herramienta más adecuada para el uso de estos servicios. No todo es convenio marco, no todo. El convenio marco no soluciona el quehacer de la compra pública. La compra pública es mucho más que un convenio marco. Los convenios marco son importantes, son relevantes efectivamente, pero nosotros queremos también relevar las bases tipo, también queremos relevar las licitaciones públicas, queremos también relevar las compras ágiles. Entonces, en la medida en que sigamos pensando que el convenio marco es la solución de todo, nos restringimos nosotros mismos en nuestro pensamiento y en nuestro quehacer de darle mayor oportunidad y mayor flexibilidad al organismo público de poder comprar lo que necesita. Solo recordar que por un lado estamos ya por alcanzar la hora de la sesión y en segundo lugar esta es la definición de trato directo. Nosotros ya vimos los tratos excepcionales y como definición yo voy a llamar a votar. Entonces, si hay algo, señora Gabriela, que anexar. Ok, no habiendo, someto a votación esta definición, señor. Senadora Proboste. Yo sigo. Esta es una modalidad que hoy día se utiliza, sin embargo creo que no se abordan los problemas con los cuales más allá de las cifras que nos dan en esta oportunidad, en que se ha ido generando una reducción de los tratos directos, pero esta reducción también tiene que ver con los convenios marcos que hoy día existen. Y esto no puede ser baladí. Yo lo que de verdad invitaría a la gente de Chile Compra a revisar esto, porque quisimos dar el ejemplo de los eventos, que en el caso de nuestra región es muy recurrente, pero es también, y en ese sentido, si no es así que lo desmienta la directora de Chile Compra, es donde más reclamaciones han existido. Entonces, creo que esto da cuenta precisamente cuando uno hace actualizaciones legislativas de poder avanzar en estos temas, y yo creo que aquí el que se haya sacado, se hayan bajado convenios marcos en áreas que son muy importantes y sobre todo que han estado duramente afectados por esta pandemia, como lo es el sector turismo, la generación de eventos, es una situación que preocupa porque finalmente todo esto se va a ir a trato directo. Manifiesto mi preocupación, pero voto a favor de esta iniciativa. Senadora Sandón. A favor. Senadora Aravena. A favor. Presidente. Voy a votar a favor. Yo entiendo que los tratos directos son justamente la instancia que tiene el sistema público para no incursionar en otros procedimientos especiales de contratación. Creo que efectivamente es ahí donde está el instrumento que permite que el Estado de Chile y sus distintos servicios puedan focalizar la acción, y me quedo con las aseveraciones entregadas por la directora de Chile Compra, en donde hoy día está mucho más acotado y que va a permitir efectivamente ser mucho más transparente esta nueva norma. Voto a favor, señor secretario. Aprobado por unanimidad. 4-0. Presidente, hay algo pendiente, muy cortito. En la misma línea que ha ocurrido, que en indicaciones anteriores, hay la indicación siguiente, la 23, de la misma materia, presentada por los mismos parlamentarios, pero por su naturaleza también debería ser declarada inadmisible. Es declarada inadmisible, pero también para que quede la historia de la ley, subsumida aquellos aspectos que fueron tomados en cuenta por parte del Ejecutivo. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.